Iglesia, familia en Cristo, Dios los bendiga, Dios bendiga sus vidas de una manera que los sorprenda hoy, y también a vos que nos escuchas por primera vez. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios hoy te pueda hablar directamente al corazón. Bueno, en estos fines de semana que ya pasaron, el 25 de octubre, el 1 y 7 de este mes, tuvimos unos mensajes del Señor sorprendentes. Nos habló acerca de la fe. Definitivamente fue de mucha bendición, y si tal vez por algún motivo aún no lo viste, te invito a que los busques acá en el canal y también puedas ser bendecido. La fe que vence al mundo. Nos recordamos de ese mensaje, ¿no? Y hoy quisiera que también prosigamos tocando el tema de la fe. Desde que iniciaron estas restricciones, y una de ellas las reuniones presenciales en las iglesias, muchos seguramente nos hemos preguntado: ¿y ahora? Ya no estaré con aquel hermano, aquella hermana que cantaba y cómo se sentía la presencia de Dios. O no estaré con el pastor para que me la haga la oración y otras cosas más, ¿no? Sin embargo, muchos hemos aprendido que en este tiempo hemos empezado a desarrollar una fe personal. Que en estos 10 meses aproximadamente, 10 meses, pudimos conocer a Dios en cada detalle. Y más que un declive en la fe, fue un tiempo de crecimiento. Pero no por nuestras fuerzas, sino por la fidelidad de Dios. Y antes de introducir y leer la cita bíblica de hoy, quisiera comentarte una parte de mi vida a mis 15 años de edad, hace poco. Bueno, recuerdo que en cierta ocasión viajé con mi padre. Yo solía acompañar a mi padre en ciertos viajes que él hacía, quien ya se graduó de esta vida. Bueno, allí lejos de casa, él predicaba y tenía mucha seguridad cuando hablaba. Pues uno como hijo sabe si el que predica, en este caso mi padre, lo vivía. Y justo en ese día él habló de que aunque no lleguen a cumplirse deseos que uno anhela, siempre debe permanecer en la fe, la confianza en Dios. En esos aspectos sabía que ciertos deseos que mi padre anhelaba no se le habían cumplido. Entonces fue donde algo me llamó la atención. Recuerden que tenía 15 años y estaba pensando en qué botines me iba a comprar para el fin de semana. Le pregunté a mi padre en ese momento: ¿cómo haces para creerle a Dios y estar tan seguro? Pues yo sabía que había unos deseos que aún no se les había cumplido. Al parecer mi padre me leyó muy rápido y al toque me dijo, ¿no? Nunca vivas con una fe prestada. Vos debes confiar en Dios porque así lo has decidido y no porque tu padre tiene cierta fe. En otra ocasión, bueno, les contaré el resto de la historia, pero jamás me olvidé de aquella frase: nunca vivas con una fe prestada. Bueno, ahora sí, vayamos al pasaje de hoy que está en Génesis capítulo 32, verso 22 al 28, y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, le contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, miremos 2 razones por qué debemos atesorar una relación personal con Dios.
La primera es porque es imposible confiar en alguien que no conocemos. En el contexto de este pasaje tenemos a Jacob con toda su familia, que después de 20 años trabajando con su tío Labán, decide salir de aquella tierra con la que estaba con su suegro. Y recuerde que ese tiempo se divide en 7, 7 y 6. En Génesis capítulo 31, verso 41 dice: sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. Entonces Jacob decide salir rumbo a la tierra de sus padres, a Canaán, pero no por impulso suyo, sino porque Dios le había hablado en Génesis capítulo 31, verso 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Pero para llegar a su destino debía pasar cerca de las tierras donde vivía su hermano Esaú. ¿Se imagina cómo se sentiría usted al encontrarse con la persona a la que le arrebató su posesión más preciada? Y aún ejemplificando esta situación con esta pregunta, nos quedamos cortos. Por eso Jacob se refugió en aquella frase: dones ablandan corazones, enviando un regalo tras otro por temor a que sucediera lo peor. Pues Esaú no estaba solo, aunque era fuerte y hombre de guerra, no estaba solo, estaba con 400 hombres de guerra. Pues hay un texto clave para este suceso. Así que vamos otra vez dentro del libro de Génesis, el capítulo 31, verso 53. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Estas son palabras de Labán. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. ¿Sabe qué? En este pasaje me llama muy fuerte la atención que Jacob menciona al Dios de su padre, así como Labán. Es decir, Jacob solo conocía de Dios, pero no a Dios. Y eso que había recibido mensajes del Señor, lo leímos al inicio. Por esta razón es que no podía ir más allá de sus fuerzas, porque vivía de una manera con una fe prestada. Mire, le puse un ejemplo de mi vida con mi padre, pero este suceso con el cual meditamos hoy nos sucede en todos los ámbitos de nuestra vida, y tal vez hoy está más fuerte que nunca, porque nuestra fe puede no estar direccionada suficientemente a través de Jesús, sino que aún depende de ciertas personas para que nos acerquen a Dios. Para ser más claro, pondré unos ejemplos y sin ofender a nadie, sino más bien ejemplificaré con mi vida, ¿sí? De pronto voy a un lugar y escucho a un pastor y suelo elegir más a cierta persona porque siento que el Señor me habla solo a través justamente de ciertas personas. Y de pronto me siento con vigor, con ímpetu, pero cuando lo medito, veo que esa fe es del pastor, o de la pastora, o quien esté en ese lugar. Y para mí llega a ser una eventualidad. O cuando de pronto escucho a cierto cantante que me ministra, me bendice, pero al final llego a entender que la música es creación de Dios y es uno quien hace una melodía de adoración. O tal vez el mejor ejemplo. Y mire que sucede en casi todas las religiones. Buscamos al líder para que nos lo ore. Porque, como decía el misionero Q, está más cerquita de Dios. Y bueno, estar cerca de Dios, hermanos, es estar en Cristo. Hoy tenemos tantos mensajes que tan solo con prender la pantalla la podemos ver y escuchar. Pero más que una fe personal, podría llegar a ser un paracetamol al alma.
Por eso es necesario atesorar una relación personal con Dios. Esta es la primera razón. ¿Cómo confiar en alguien que solo lo conozco por lo que me cuentan? Por eso, aunque nos resulte complejo aceptar este tiempo, que tocó el trabajo, estudios, salud, economía, y ahora que llega el tiempo de vacaciones, tal vez los viajes, y bueno, etcétera, ¿no? Tocó tantas cosas. Este tiempo nos está enseñando a confiar en Dios, a tener esa fe personal. Porque cuando empezamos a salir de nuestra comodidad, de la vida, de nuestra zona de confort, es donde empezamos a notar, no que Dios nos visita recién, sino que Dios siempre estuvo presente. Una relación personal con Dios. La segunda razón es porque al confiar en Él, en Yahvé, podemos descansar. ¿Recuerda por qué Jacob temía a su hermano Esaú? Porque había robado la primogenitura de su hermano. Y justamente ese era su nombre, suplantador. Jacob significa suplantador. Mire, Jacob era muy consciente de que todo lo que tenía era por la bendición de la primogenitura familiar. Pero aún así, permanecía con la identidad de Jacob, que es suplantador. Porque si leemos lo que pasó al concluir aquella lucha con aquel varón sobrehumano, si lo podemos llamar así, que es aquel ángel, encontramos algo que llama fuertemente la atención. Dice el verso 25 hasta el 27 del capítulo 32, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Y le dijo, no te dejaré ir a menos que me obligues. Eso le dice Jacob al ángel. Entonces el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y lo que responde es su nombre. Dice, yo me llamo Jacob. Así que aquí paremos un momento. Que este varón le pregunte su nombre nos da una gran enseñanza. Quisiera ilustrárselo con una pequeña historia, ¿sí? Se dice que en una escuela primaria una maestra trataba de dar su clase cuando un alumno se puso de pie en medio del aula y se mantuvo así sin decir ni una palabra. Tal vez quienes son maestras podrán entender esto. Todos le miraron y se distraían, pues también observando, por lo cual la maestra, llamando al niño, al que llamaremos Pepito, le dijo, Pepito, siéntate. El niño titubeó un momento y al fin se sentó. Pero no habían transcurrido 5 minutos cuando ya Pepito estaba de pie otra vez. La maestra, con autoridad, pero pacientemente, le dijo, Pepito, no quiero tener que decírtelo de nuevo. Siéntate. De nuevo Pepito se sentó. Transcurridos unos minutos, vuelve a ponerse de pie. Algo impaciente la maestra por la tenaz actitud del niño, se levantó de su asiento. Vino hacia el lugar donde estaba parado Pepito, puso sus manos sobre los hombritos del niño y haciendo un poco de fuerza sobre él, lo obliga a sentarse mientras le decía, acaba de sentarte y de permanecer sentado y por favor no molestes más. Bueno, Pepito, con evidente impotencia, mirando a su maestra cara a cara, le dice, yo me sentaré por fuera, pero por dentro estoy parado. Algo parecido tal vez no puede ser que haya pasado con Jacob, pues él temía al Dios de sus padres, incluso hacía juramentos, compromisos en nombre de Dios. Todo por fuera. Pero por dentro, en su interior, la vivencia no era para nada la misma. Recordemos lo que estamos viendo en este pasaje, ese temor que temía su hermano. Jacob siempre fue un maestro en obrar habilidosamente, desde el vientre de su madre. Él siempre medía las cosas a distancia, pero acá vemos que llegó a su límite. Se encontró con algo que no podía lidiar en sus fuerzas, ni siquiera con sus presentes, ni siquiera con su dinero, el cual podía traerle algún descanso a tal angustia que estaba pasando en este momento.
Incluso, miren, saber que sus padres temieron al Dios Todopoderoso le podía dar alivio ante tal circunstancia. Por eso, al tocar fondo, ahí en esa lucha con ese varón sobrehumano, con el ángel, notó que estaba con Dios. Y respondió inmediatamente a la pregunta: mi nombre es Jacob. ¿Recuerda lo que significa su nombre? Suplantador. Jacob dice: soy un suplantador. Y se identifica en su estado actual. Reconoce que era finito, que era limitado y que necesitaba aquella bendición. Jacob reconoce su estado. No nombró sus riquezas, ni su poderío económico. Tampoco nombró sus bendiciones, ni siquiera sus padres. Él reconoció su estado. Solemos preguntarnos, ¿cuál es la fórmula para tener una relación con Dios? Y miren cómo el Señor nos habla hoy, cómo el Señor me habla hoy. Reconocer mi estado, reconocer nuestro estado. En otras palabras, la sinceridad con Dios. En nuestras casas, hermanos, hermanas y quienes escuchan, no podemos fingir. Como dice una canción, en ese lugar somos 100% sinceros. Es el lugar donde no hay apariencias, donde nos damos cuenta que lo único que llega a contar en ese momento es la gracia de Dios. Y aquello que nos puede sustentar es el perdón de Dios a nuestras vidas. Y como prosigue aquel varón, luego que Jacob reconoce su estado, el verso 28, le dice a Jacob: tu nombre ya no será Jacob. Después que Jacob reconoció, le dice: tu nombre ya no será Jacob. Le dijo el hombre: de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Desde ese momento ocurre un cambio de identidad en Jacob. De ser un suplantador, pasó a ser una persona que lucha con Dios. Qué cambio, ¿no? El carácter de Jacob había cambiado. El engañador, ambicioso, se había convertido en aquella persona que luchaba con Dios. Entonces ahora Israel, que ya no es Jacob, dice al final del verso 30, he visto cara a Dios y sin embargo conservo la vida. Desde ese momento, Israel ya no temió a encontrarse con su hermano Esaú. Toda la preocupación desapareció, porque ahora sí tenía una fe propia y personal. Israel tuvo un encuentro con Dios cara a cara y le creyó. Es necesario atesorar una relación personal con Dios. En este momento puedes hablar con Él. Hacerlo desde el lugar donde estás. Tal vez es la primera vez que escuchas este mensaje. Perfecto, es el momento ideal. Jesús no tiene límites. No se limita en ciertas historias. Inclusive tal vez en ciertos testimonios que otros te lo han contado. Esos testimonios son para que tú conozcas a Dios. Él es la vida y hoy quiere que tengas esa relación personal con Él. Lo importante de los milagros no es conocer de Dios o informarnos de Él. Lo importante de los milagros es que nos acerquemos al que obró tal milagro y conocerlo personalmente. De alguna manera, todos hemos pasado de ser Jacob a Israel. Lo que pasemos hoy, o lo que tal vez estés pasando hoy, que no sea como Jacob, no con nuestras fuerzas, no por lo que otros nos contaron o por lo que otros vivieron, sino como Israel, una fe personal. Que nosotros decidimos luchar, pero ya no por nuestras fuerzas ni de una manera habilidosa, por más talentosos que lleguemos a ser. Personas que luchan con Dios. Te aseguro que esa batalla terminará muy diferente a cuando lo hacemos con nuestras fuerzas. Recuerda, es necesario, es urgente y también es un gran regalo de que podamos atesorar
una relación personal con Dios. Señor, gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora sí puedo darme cuenta y podemos ver, Señor, a través de tu palabra, que tal vez hemos estado mucho tiempo en la iglesia. Yo estuve mucho tiempo así en la iglesia, solamente informándome de tu persona, conocimiento tras conocimiento. Pero hay un momento, así como sucedió con Jacob, que reconoció su estado. Y es donde podemos encontrarnos contigo, Señor. La historia cambia desde ese momento. Porque nuestra lucha, Señor, ya no es con nuestras fuerzas, sino que ahora sabemos que luchamos contigo, que tú vas adelante de nosotros. ¡Qué seguridad, Señor! En este tiempo tal vez hemos empezado a dudar justamente por eso, porque nos hemos dado cuenta que nuestra fe no estaba sostenida 100% por algo personal, sino por lo que vivían otras personas, por lo que nos contaban otras personas, por lo que veíamos en otros lugares, por más cercano que sea, tal vez algún familiar, hermano, hermana, padre, hijo, esposo, esposa. Pero Señor, hoy queremos tener una relación personal. Allí en nuestro cuarto, poder doblar las rodillas, poder sentarnos, poder meditar, buscarte, Señor. Hablarte, Espíritu Santo, para que cuando empecemos a leer las Escrituras, podamos sentir que nos estás hablando personalmente. Muchas gracias por todas las bendiciones que tenemos ahora por redes sociales, las congregaciones, pero queremos tener esa relación personal, Señor. Porque así suceda lo que suceda, nuestra fe no titubea. No nos movemos de acá para allá, sino que, Señor, en la adversidad, así como Jacob, en la adversidad con su hermano que pensaba que iba a perder la vida, estaba muy preocupado que aún todo lo que tenía, nada le podía satisfacer o darle calma. Señor, que así en nosotros, cuando venga el momento difícil, si tenemos fe, no vamos a temer. Si tenemos fe, vamos a proseguir. Si tenemos fe, esa fe personal y conocerte a ti, Señor, sabemos que no habrá algo que nos haga dudar, no habrá algo que nos haga retroceder, sino que confiaremos en ti, Señor. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por este tiempo. Y ahí, Señor, donde están mis hermanos, hermanas, escuchando esta palabra, bendecí sus vidas. Señor, que en este día una vez más podamos levantarnos en fe y podamos decidir buscarte como lo veníamos haciendo, mucho más, Señor. Agradecemos tu nombre, bendito Dios. Papá, Jesús, Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Y si una vez más nos escuchaste por primera vez, te invitamos a que sigas viendo y bueno, el resto de los videos también, que los puedas ver y escuchar y bueno, que Dios te bendiga. Amén. Así que nos veremos en otra oportunidad.